Hola a todos. Hace ya algunas semanas que no publico ningún vídeo, pero bueno, hemos estado de vacaciones y ahora lo que toca es empezar a trabajar, y esta tarde he tenido un poquito de tiempo para tratar un tema que hacía bastante tiempo que quería tocar, pero la verdad es que es un poquito complejo, pero pienso que es muy interesante y que además es importante que tengamos muy claro cómo los testigos de Jehová, una de las peores creencias que tiene que ver con la de los dos destinos. Por ejemplo, podemos decir que los testigos de Jehová son muy diferentes a otras religiones en muchas creencias, y que para los testigos esto es prueba de que tienen la verdad. Por ejemplo, no creen en la inmortalidad del alma, en la Trinidad, y que hay dos destinos. Unos para los que son buenos, es decir, para los que son buenos, 144.000 en el cielo, y para otros millones de personas, llamada gran muchedumbre, un paraíso en la tierra. Pero la Biblia nos enseña que haya dos destinos para personas que expresan la misma fe en Cristo. Si eres testigo de Jehová, ya seguramente estarás diciendo que tengo ideas apóstatas y que sí, que la Biblia habla realmente de dos esperanzas. Pues bien, los testigos se basan en dos pasajes para decir que existen dos esperanzas para los cristianos. Una se encuentra en el capítulo 10 de Juan y el otro en Apocalipsis 7. El primero, el pasaje de Juan, el capítulo 10, habla de las ovejas y de las otras ovejas, y el de Apocalipsis de 144.000 y una gran muchedumbre. Y entonces, al hablar aparentemente de dos grupos, pues dicen que hay dos esperanzas, pero en ningún caso veremos que se está hablando de esperanza, y ni siquiera en el caso del segundo, de un grupo aparte. Bien, empecemos con Juan 10. Aquí Jesús está hablando con sus opositores, los líderes religiosos judíos que no expresan fe en Él y que quieren que les diga claramente que Él es el Mesías. Pero Jesús les usa una ilustración comparando a los judíos naturales con ovejas que escuchan su voz, y que Él es el pastor excelente. Leemos Juan 10 a partir del versículo 1. Dice: de verdad les aseguro que el que no entra en el redil, es decir, en el corral de las ovejas por la puerta, sino que trepa por otro lado, ese es un ladrón y un saqueador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Es a este a quien el portero le abre, y las ovejas escuchan su voz. El pastor llama a sus ovejas por su nombre y las conduce afuera. Después de sacar todas sus ovejas, van delante de ella, y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Nunca seguirán a un extraño, sino que oirán porque él no conoce la voz de los extraños. Jesús les habló usando esta comparación, pero ellos no entendieron lo que le estaba diciendo. Así que Jesús les volvió a decir: de verdad les aseguro que yo soy la puerta para las ovejas. Todos los que han venido a mí, han venido haciéndose pasar por mí, son unos ladrones y unos saqueadores, pero las ovejas no lo han escuchado. Yo soy la puerta, y el que entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pasto. Yo soy el pastor excelente, y el pastor excelente entrega su vida por las ovejas. El trabajador, que ni es pastor ni es dueño de las ovejas, cuando viene a venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo entonces las arrebata y las dispersa. El trabajador huye porque solo trabaja y paga por la paga, y no les importan las ovejas. Yo soy el pastor excelente, conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Y luego dice el 16: y tengo otras ovejas que no son de este redil, de este corral, y a estas también tengo que traer, y ellas escucharán mi voz y formarán un solo rebaño y un solo pastor. Así que aquí vemos el relato que Jesús está hablando de que Él es el pastor excelente, que Él entra por la puerta, mientras que otros con anterioridad pues han intentado forzar a las ovejas entrando por otro lugar, y que las ovejas no escucharon su voz. Aquí está hablando de que Jesús es el Mesías. Los judíos pues entraron en discusión con Él y lo acusaron de tener demonios por decir estas cosas. Pero ¿en dónde en este pasaje se habla de una esperanza celestial? Si no está hablando ni siquiera con sus discípulos, sino con los líderes religiosos judíos que trataban de desacreditarlo. ¿Creéis que Jesús se pondría a explicarle a estos judíos que en un futuro más allá de 2000 años después, cuando se estuviera predicando por toda la tierra, y una vez completado un número de 144.000, que por cierto nunca se llega a terminar de completar,
se predicaría a otras personas que, llamándose cristianas, no llegaron a tiempo para llegar a formar parte de los 144.000 y por eso tendrían que ser de otras ovejas. ¿De verdad que alguien creería que Jesús les está hablando de esto a unos incrédulos? Hay algo en el pasaje que hemos leído en este punto que está hablando de dos esperanzas distintas para los que tienen fe. En primer lugar, Jesús vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Otros habían intentado hacerse pasar por el Mesías antes que él, pero como él explica, las verdaderas ovejas no escucharon la voz de los anteriores porque eran extraños para sus ovejas. Y a él sí que lo identificaron como el pastor excelente o el Mesías. Poco más o menos le estaba diciendo que cómo era posible que vosotros, que sois los líderes de esta nación, no se dais cuenta de que yo soy el Mesías y por qué no me seguís a mí como lo hacen otras ovejas, o las ovejas de la casa de Israel, porque la única oveja a la que Jesús les predicó fue a los judíos. De hecho, en alguna ocasión esporádica, pues sí que Jesús trató con los gentiles, pero él les dijo claramente que él había venido a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando mandó a sus discípulos a predicar, incluso le dijo que no entrara en ninguna nación samaritana, ninguna ciudad samaritana, porque él solamente había venido a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esas ovejas no podían ser los 144.000, porque esas ovejas habían sufrido varios intentos de engaño antes de que Jesús viniera a la tierra, así que ni siquiera existían los 144.000. La congregación cristiana ni siquiera estaba constituida, de hecho faltaba todavía tiempo para que se constituyera. Por lo tanto, las ovejas que menciona Jesús aquí son claramente los judíos, que escucharon la predicación de Jesús y lo reconocieron como el Mesías. Y si tenía que traer a otras ovejas o a otras personas que no eran judías, la respuesta cae por su propio peso. Si no eran los judíos, ¿quiénes podían ser? Los no judíos, los que se llamaban los gentiles o gente de las naciones. Esas personas también con el tiempo llegarían a poner fe en Jesús. El apóstol Pablo llegó a decir que en un tiempo los judíos y los gentiles estuvieron separados por un muro, que era la ley, y que Jesús grabó esa ley en los corazones y no mediante un código escrito, y ahora podían ser un solo rebaño bajo un solo pastor. Esas palabras se cumplieron 4 años después, cuando el oficial romano Cornelio, junto con su familia, se hizo cristiana. Así que claramente estas otras ovejas, que no eran del redil de los judíos, solamente podían ser los gentiles. Porque ni Jesús está hablando con sus discípulos, ni está hablando de cosas que ocurrirían dentro de 2000 años, ni estaba hablando tampoco de esperanza ninguna. Estaba hablando de quién era capaz de reconocerlo como el Mesías y quiénes no. Y que algunos que no serían judíos también lo reconocerían como el Mesías y que los tendría que atraer también. De hecho, Jesús dijo que se predicaría para todas las naciones. Por lo tanto, no podía ser aquí un grupo distinto con una esperanza distinta, porque en ningún caso se habla de eso en este pasaje. ¿Y qué podemos decir de la gran muchedumbre? Que es el otro gran argumento de los testigos de Jehová para decir que hay dos grupos diferentes, unos que van al cielo y otros que se quedan en la tierra. Pues bien, se les olvida al cuerpo gobernante que también ellos dicen que los 24 ancianos mencionados en Apocalipsis representan a los 144.000 en distinta situación. Es decir, que cuando les conviene Jesús puede tener 3 o 4 nombres: Miguel, el Alfa y el Omega, Emmanuel, Jesucristo, Jesús, etc. Pero, sin embargo, no puede, los 144.000 solamente es un grupo. Pues, sin embargo, ellos están diciendo que también los 24 ancianos mencionados en Apocalipsis son los 144.000. También se le llaman hermanos de Cristo, ungidos, israelitas espirituales, y que todos son lo mismo. Pero la gran muchedumbre no puede representar el mismo grupo que hemos mencionado. O sea, según ellos, los 144.000 no pueden ser la gran muchedumbre. Pero veamos que esto no es así. En Apocalipsis 7, el versículo 4 dice: oí el número de los sellados, 144.000. Notad que dice oí el número de los sellados, no vi el número de los sellados.
Y ahora habla de 12.000 de cada tribu, de Gad, de Manasés, etc. Fijaros que aquí se menciona de la tribu de José. Esa tribu de José no existía. Y además, si estos números de Simeón, de Zabulón, de José, no pueden ser literales, porque no existían ya ni siquiera los israelitas naturales, puesto que fueron conquistados por Asiria en el año 740 antes de la era común, entonces no se podían sellar gente, israelitas de 12.000 de cada tribu. Por lo tanto, la organización dice, no, este número de 12.000 de cada uno es simbólico, pero el total sí es literal. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene que ser literal? En todo caso, sería simbólico también, porque si los números de 12.000 y 12.000 por 12 fueran o son simbólicos, el total también tiene que ser simbólico. Esto entra en una clara contradicción y no puede ser una cosa y la contraria a la vez. Eso en filosofía se llama entrar en contradicción, que no se puede argumentar cuando se entra en contradicción. Además, después de esto sigue diciendo el relato en el versículo 9, Apocalipsis 7:9. Después de esto vi una gran muchedumbre que ningún hombre podía contar. Nota que ahora dice que no oí, sino que vi una gran muchedumbre. Después de oír el número, vio una gran muchedumbre. Y dice, eran de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Ellos dicen que los 144.000 son también de todas las naciones. Sigue diciendo, y estaban de pie delante del trono y delante del Cordero e iban vestidos con túnicas largas y blancas. Y llevaban hojas de palmera en las manos. Y estaban gritando con voz fuerte, la salvación se la debemos a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y sigue diciendo, estos son los que salen de la gran tribulación, esta gran muchedumbre. Y han lavado sus túnicas largas y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y dan servicio sagrado día y noche en su templo. Así que en esto se basan para decir que hay dos esperanzas. Pero claramente aquí se están diciendo que esta gran muchedumbre ya está salvada, que ha ejercido fe en Jesucristo. Y una cosa es oír un número y otra cosa es verlo. Cuando Juan ve a esta gran muchedumbre, pues no la puede contar, claro, porque la está viendo, no está oyendo, está viéndola. Y cuando vemos a más de 100 personas, difícilmente podemos contarlas y además si se mueven o están ondeando palmas de palmera. Así que aquí no se está hablando de dos esperanzas distintas o dos grupos distintos. Como hemos dicho, Juan oye el número de los sellados y luego ve a una gran muchedumbre que visualmente no podía contar. ¿Dónde está esta gran muchedumbre? Si vamos al capítulo 19, versículo 1 dice que vi a una gran muchedumbre en el cielo. ¿Y qué hacen allí, esa gran muchedumbre? Pues rinden servicio sagrado día y noche en su templo. Como dice el versículo 15 de Revelación o de Apocalipsis 7. Están delante del trono de Dios y le dan servicio sagrado día y noche en su templo. En la pregunta a los lectores del 1 de mayo del 2002, se pregunta que en qué lugar del templo se encuentra la gran muchedumbre. La primera línea de la pregunta a los lectores dice que es razonable pensar que se encuentran en el patio del templo, ya que al creer que están en la tierra es como si el templo de Dios estuviera en la tierra, es decir, ese patio del templo de Dios. Y dice que es razonable pensar, no intentan ni argumentarlo siquiera. Pero luego, en un párrafo más adelante en el artículo dice, naos, que es la palabra que se traduce templo, naos es la palabra griega, que se traduce templo en la visión que tuvo Juan de la gran muchedumbre, en el contexto del templo de Jerusalén, por lo general se refiere al santo de los santos, es decir, el santísimo, al edificio del templo o al recinto del templo, y a veces se traduce santuario. En realidad siempre se traduce como santuario o santísimo. Además, en el contexto de la gran muchedumbre dice que rinden servicio sagrado. Se rinde en el Santísimo, que es donde se presentan los sacrificios. Y yo pregunto, si están en el santuario rindiendo servicio sagrado en el Santísimo, ¿por qué mandan a la gran muchedumbre al patio? Y del patio a la tierra, porque dicen que el patio está en la tierra, cosa que no dice el libro de Apocalipsis. Eso es una conjetura. Decir que el patio se encuentra en la tierra carece de argumento completamente. No existe ningún argumento para ello.
Por otra parte, si han lavado sus ropas largas en la sangre del Cordero y han sido declarados justos, ¿cómo es que dice Geoffrey Jackson que sus nombres están escritos a lápiz en el libro de la vida y no en tinta? Y que pueden ser borrados del libro de la vida si al final de los 1000 años no son fieles, estos miembros de la gran muchedumbre. Yo pregunto, si ya han sido declarados justos, estos miembros de la gran muchedumbre, y han pasado a la gran tribulación, no pueden ser juzgados 2 veces como justos. Es como si en un juicio nos juzgaran una vez y luego 20 años después nos volvieran a juzgar otra vez a ver si somos merecedores o no merecedores del perdón. Pero en el caso de la sangre de Jesús, como dice la Biblia, nos limpia de todo pecado. Es como si la sangre de Jesús tuviera valor solamente por un tiempo. Así que están en el templo y en el cielo. Y algunos dirán, bueno, pero es que no todos pueden estar gobernando en el cielo. Alguien tendrá que quedarse en la tierra. Bueno, ese es otro tema para tratar, porque si no vamos a alargar mucho este vídeo. Pero esto no quiere decir que la gran muchedumbre tenga su lugar en la tierra, que haya 2 esperanzas distintas, un cielo y una tierra para 2 grupos distintos de cristianos. En la Biblia se dice en Efesios 4, 4 al 6, que hay un Señor, una fe, un bautismo, y hay un Señor, una fe y un bautismo, y un Dios y Padre de todo, que es sobre todo. Fijaros que dice Padre de todo. Ellos dicen que Dios no es tu Padre. Ellos dicen que es Padre solamente de los 144.000 y que los demás, cumplido ese número, son solo amigos de Dios. Así que, como testigo de Jehová, de la gran muchedumbre, según ellos, no puedes dirigirte a Dios como tu Padre. Y tú no tienes hermanos. Los hermanos de Cristo son solamente los ungidos según ellos, a los que tú tienes que ayudar. Entonces, ¿tú qué eres? ¿Primo? ¿No? ¿Eres solamente amigo? ¿Los hermanos no son tus hermanos y Dios no es tu Padre? No, Dios no es tu Padre para ellos. Dios solamente puede ser tu amigo. Y hasta que no pasen como mínimo 1000 años no va a ser tu Padre. Pero eso es lo que dice Efesios 4, 4 al 6. Dice que es Padre de todo y que es sobre todo. Y no añade una coletilla diciendo, sí, pero dentro de 2000 años habrá un grupo que no podrá llamar a Dios su Padre, sino que solamente será llamado amigo de Dios. ¿Dónde dice la Biblia que un cristiano es amigo de Dios? ¿Me lo puede decir algún testigo? Imposible, porque es que no hay ningún texto que lo diga. Y por último, y si no es suficiente con lo que ya hemos tratado, voy a dar un argumento más definitivo aún. En Gálatas 3, 26 al 29, dice, de hecho todos ustedes son hijos, por su fe en Cristo Jesús, porque todos ustedes fueron bautizados en Cristo y se han vestido de Cristo. No hay ni judío ni griego, no hay ni esclavo ni libre, no hay ni hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en unión con Cristo Jesús. Además, si pertenecen a Cristo, entonces son descendencia de Abraham, heredero según la promesa. Así que estamos viendo que todos ustedes son hijos de Dios si ponen fe en Cristo Jesús. Pero ahora es cuando viene lo grueso. Dice Agar, en el capítulo 4 ya de Gálatas, y el versículo 25, dice Agar representa el Sinaí, una montaña de Arabia, y corresponde a la Jerusalén de hoy, a los judíos naturales, porque ella está en esclavitud junto con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba es libre y ella es nuestra madre. Le está hablando a los Gálatas. Los Gálatas eran todas las congregaciones que formaban el circuito, o lo que actualmente sería Turquía. Allí había congregaciones muchísimas, y eran todas de gentiles, que por supuesto habría judíos, seguramente, en alguna de aquellas congregaciones. Pero sigue diciendo, alégrate mujer estéril que no das a luz y grita de alegría, mujer que no tiene dolores de parto, porque los hijos de la mujer abandonada son más numerosos de los que la mujer que tiene esposo. Pues bien, hermanos, ustedes son hijos de la promesa, igual que lo fue Abraham. Es decir, que los hijos de la mujer que era estéril serían mucho más numerosos que los hijos
que no eran de la promesa, que los hijos de la mujer que era esclava. Entonces, si los hijos espirituales de Dios serán más numerosos que los israelitas naturales, ¿cómo es posible que se limite el número a 144.000 si en el tiempo de Jesús había millones de judíos? Un tal reconocido escritor, dice, Adolf Arnach, reconoce que había 1 millón de judíos en Siria en tiempos de Nerón, 700.000 en la región de Judea y añade otro 1,5 millones en otros lugares, estimando por tanto que en el primer siglo había 4,2 millones de judíos en el mundo. ¿Acaso no son más numerosos los hijos de la mujer libre de la Jerusalén de arriba que estos 4,2 millones de judíos que había en el tiempo de Jesús? ¿Cómo se puede limitar a 144.000 el número de los cristianos que está hablando aquí, de que pertenecen a la Jerusalén de arriba, que según los testigos de Jehová solamente pertenecen a la Jerusalén de arriba 144.000? Si el mismo texto dice que serían mucho más numerosos que los judíos naturales. Si los judíos naturales en el tiempo de Jesús ya eran 4.200.000. Es que aquí ya es cuando no hay por dónde coger la doctrina de dos esperanzas para dos tipos de cristianos distintos. Ni aparece en la Biblia, ni se da a entender en Juan 10 con lo de las otras ovejas, ni en lo de la gran muchedumbre, porque están rindiendo servicios sagrados directamente en el templo, en el Santísimo, como dice la pregunta a los lectores del 1 de mayo del 2002. Así que la pregunta que habría que hacerse es: ¿de quién fue la feliz idea de separar a dos grupos de cristianos con diferentes esperanzas? No fue Russell, sino Rutherford, que con su carencia total de conocimiento, por cierto, y de empatía y de respeto hacia los demás, y como a él no le salían ya las cuentas de los participantes a la conmemoración, que ya entre los del siglo XIX y los del siglo XX ya había superado los 144.000 de largo, como ya se sobrepasaba ese número, en vez de reconocer que estaba equivocado en la literalidad del número de 144.000, tapó esa mentira con otra mentira. Con otra mentira que no tiene por dónde cogerse, como hemos podido ver en este vídeo. Por lo tanto, esta enseñanza priva de la esperanza que dio Jesús a todos los cristianos, que no participan además de la conmemoración, porque dicen ser de la gran muchedumbre. Y se pasan todo el discurso diciendo que no deben de participar de la conmemoración, cuando Jesús realmente dijo que todo el que no coma y beba de su sangre no heredará el reino. Y aquí no, cuando dijo esas palabras, no hizo distinción de cristianos. Porque es que jamás hizo Jesús, ni en la escritura griega, hay alguna distinción entre dos tipos de cristianos. Así que esto los convierte en los más grandes falsos profetas que hayan existido en el mundo llamado cristiano, bajo mi opinión. Y yo creo que hemos dado más que sobrados argumentos para mostrar que esta enseñanza no tiene ningún sentido. Así que bueno, hasta otra ocasión que presente algún otro tema que vea de interés. Y me gustaría que dejarais vuestros comentarios y que le dierais me gusta si os ha parecido útil este vídeo. Hasta la próxima.